Y ya está en el piso con nosotros Ariel Osatinski, decíamos, el dirigente que encabeza la lista del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que va a competir, una de las 4 listas, va a competir ahora el 22 de octubre por 4 bancas a diputado nacional por Tucumán. ¿Cómo estás, Ariel? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Feliz día de la primavera, nos recibe a los tucumanos por lo menos con una temperatura en descenso, y feliz día del estudiante. Quiero saludar también a todos los estudiantes en su día. Realmente con ellos compartimos esta lucha muy significativa defendiendo la educación pública. Entonces, bueno, creo que en su día merecido, saludo para todos ellos. Así es, sí. No solo acá, también creo que en Buenos Aires está lloviendo. O sea, creo que en varios lugares del país está medio feo. Esperemos que los chicos puedan disfrutar de su día igualmente. ¿Cómo va la campaña? ¿Ya arrancó hace un par de días? ¿Cómo la están llevando? Bueno, estamos recorriendo distintas zonas de la capital, también en el interior tucumano, explicando nuestras propuestas, obviamente en un contexto muy preocupante a nivel nacional, por toda la serie de reformas que están planteadas en carpeta, que están pensando, implementar. Nosotros siempre hemos señalado que acá en Argentina estamos en un marco de un ajuste muy brutal, muy profundo. Es lo que explica, que las condiciones de vida laborales hayan sido y están siendo afectadas de un modo tremendo. Pues fíjate que hoy no trabajar es prácticamente estar condenado a la pobreza, pero trabajar también es ser pobre, porque el salario realmente está muy por detrás de la línea de pobreza, las condiciones de trabajo reina la precariedad o el empleo informal, y en ese sentido, explicando un poco, de los planes que se vienen luego de las elecciones, de reforma laboral, reforma previsional, la reforma impositiva y la educativa, realmente va a ser una avanzada aún más difícil contra lo que serían las condiciones de vida y laborales. Y creemos obviamente que en esa avanzada no estará solamente Macri, que va a seguir siendo una minoría en el Congreso, sino que va a tener, como viene siendo hasta ahora, el acompañamiento del conjunto del bloque del justicialismo. En ese sentido, nosotros creemos que esa suerte de disputa que habría, que se habla, de una suerte de grieta, realmente es una ficción. Acá lo que existe es una grieta social, una enorme desigualdad entre los trabajadores, que son los que crean la riqueza, la producción, y reciben la menor parte de la torta, mientras que los empresarios reciben las mayores porciones, no solo en el gobierno de Cambiemos, sino también en el gobierno del kirchnerismo, porque mineras, petroleras, el sistema bancario hicieron ganancias siderales en los gobiernos del kirchnerismo y están haciendo ganancias siderales con el gobierno de Macri. Ahora, vos mencionás algunas reformas que están en carpeta. Yo hace poco veía un título en definitiva del diario Globo de Brasil, en donde sugería que, un diario de Brasil, que sugería que Argentina podía llegar a avanzar con una reforma laboral similar a la que se implementó, a la que se votó, en Brasil. Concretamente, ¿qué crees vos que se puede dar acá? No, yo creo que lo siguiente, nosotros competimos en un mercado mundial que está en crisis, y está en crisis hace muchas décadas. Entonces, en términos de aumentar la productividad, ¿qué es lo que siempre hicieron los empresarios en la Argentina? Descargar, todo el ajuste sobre lo que serían los costos laborales, bajar los costos laborales, y eso es lo que explica el deterioro salarial, la precariedad, el empleo negro, que fueron subiendo a lo largo, si vos te fijas los últimos 40, 50, 60 años, vas a ver que estos problemas de empleo han ido en ascenso de manera creciente en el mercado laboral de cualquiera de las provincias que tomemos. Entonces, en ese sentido, lo que está en carpeta es, como bien señalaba, lo que pasó en Brasil. En Brasil avanzaron con una reforma que es de flexibilización, y los industriales de Argentina le reclaman al gobierno: mirá lo que pasó en Brasil, ¿y nosotros para cuándo? Y entonces plantean, por ejemplo, jornadas de 12 horas, plantean, por ejemplo, poder despedir sin indemnizar absolutamente, atacan a los convenios colectivos de trabajo, es decir, un ataque en regla a lo que son conquistas históricas de los trabajadores. Si a eso le sumas la reforma previsional, no sé si habrán leído, pero yo leí en el diario hoy, en la Gaceta, un jubilado que viene de 42 años de servicio en construcciones escolares, creo que ha descrito perfectamente la situación. Él dice: estoy indignado de las cosas que dicen para confundirnos, y eso creo que es lo que caracteriza la campaña de Cambiemos y del justicialismo. No dicen lo que van a hacer o lo que hacen. Vos fíjate que este jubilado dice: tuve una reparación histórica, me dieron 132 pesos de reparación histórica. En este país la jubilación mínima es 7.300 pesos. Estamos hablando de un país que tiene una línea de pobreza en 15.000 pesos. O sea que los jubilados, su mayoría que cobra el haber mínimo, está condenado a estar en la pobreza. Y en esta reforma previsional el gobierno plantea aumentar en 5 años la edad para poder jubilarse.
poder ligar aún más a una suerte de sistema de capitalización individual. Nosotros defendemos el carácter universal. Nosotros creemos que tiene que haber un aumento de 9.000 pesos de emergencia para los jubilados, porque si 15.000 es la línea de pobreza, tiene que estar por encima de los 15.000 pesos, el haber mínimo, y garantizar una vez por todas el 82% móvil. Reforma impositiva, les quiero decir a los trabajadores que vamos a pagar más impuestos al salario el año que viene, porque la reforma impositiva plantea bajar el piso de ganancias. ¿Se acuerdan que Macri en la campaña arrancó diciendo que mi gobierno eliminábamos el impuesto a la ganancia? Bueno, promesa no cumplida. Cada vez son más trabajadores los que pagan y pagan un porcentaje mayor. ¿De dónde podemos sacar este dinero, Ariel? Porque decís, 9.000 pesos de emergencia a los jubilados, eliminemos el tema del impuesto al trabajo. ¿Pero dónde sacamos? Porque también se acusa al gobierno de Mauricio Macri que nos está endeudando mucho. En este país y en esta provincia, en este gobierno de Macri, en este gobierno de Mansur, no crecen los salarios, no crece el presupuesto para salud y educación, en donde reina la precariedad, las carencias de elementos, pero sí, por ejemplo, crecen los subsidios a los grupos económicos concentrados, a los empresarios, y crece enormemente los intereses de la deuda externa. El gobierno de Cristina, del cual Mansur, Jaldo y Alperovich fueron parte, aumentó la deuda, la llevó a 240.000 millones de dólares, habiendo pagado 180.000 millones de dólares. Macri ya la aumentó en 80.000 millones de dólares, es decir, que tenemos un país donde la deuda externa está por encima de los 300.000 millones de dólares. Lo único que crece en materia de gasto público es los pagos de intereses de la deuda, que triplican, por ejemplo, el aumento que tienen, por ejemplo, los salarios de los empleados del Estado Nacional. Entonces, claramente es un gobierno, tanto el nacional como el provincial, que orienta los recursos a garantizar las ganancias del sector empresariado, y el Frente de Izquierda, que es la alternativa de los trabajadores, las mujeres y la juventud, lucha y reclama obviamente que esos recursos vengan para beneficiar a quienes generan la producción. Tiene que haber un proceso de industrialización, tiene que haber obviamente un genuino plan de obra pública y garantizar en primer lugar las viviendas sociales, donde muchas personas no pueden acceder a una vivienda. Los recursos vienen de dejar de pagar la deuda externa y de nacionalizar el comercio exterior y el sistema bancario. Ajá. Vos fijate esto del sistema energético. Ahora se viene el nuevo aumento de tarifa de DET. Les quiero decir que se viene, porque lo que dice Jaldo y lo que dice Mansur es pura pirotecnia electoral. Como están en elecciones, no pueden decir que ellos van a avalar o convalidar ese aumento, pero todas las veces lo han convalidado. ¿Cuántos son los costos que tiene DET, por ejemplo? ¿Por qué no abrimos los libros de empresa para ver cuántos son los costos que tienen? En este país se paga 5 veces más de lo que son los costos de las empresas y 3 veces más del precio internacional. Enormes ganancias de estas privatizadas que desde los años 90 hasta acá todos los gobiernos han garantizado su ganancia y sus beneficios. Me interesa, discúlpame, quizás que te lo desmenuce, te pregunté, bueno, ¿de dónde sale la plata? Está muy bien, me dijiste, está orientada al pagar la deuda. Por supuesto, bueno, la consignan ustedes, no al pago de la deuda externa. Y hay que industrializar el país. En un contexto en el que no pagamos la deuda externa, entonces, ¿quién va a invertir en industrializar el país? ¿El Estado? ¿Una burguesía nacional? ¿Cómo se va a industrializar el país? ¿Con qué capitales? No, el Estado tiene los recursos, obviamente, solo que no los destina para la industrialización y para ningún tipo de plan de obra pública en serio. Vos fíjate que estamos en el mes de septiembre, se vienen las lluvias. ¿Qué hicieron en el sur de Tucumán, por ejemplo? ¿Alguna obra realmente de importancia? ¿Han puesto en pie una infraestructura en serio? Tuvimos un plan Belgrano durante casi 2 años con Cano a la cabeza. ¿Qué hizo? Absolutamente nada. Sí vemos que Cano, Jaldo, Mansur sí están haciendo mucho por ejemplo, hacer avanzar el negocio de la soja, con la tala indiscriminada, con la deforestación. Entonces, claramente, las propuestas que tenemos con el Frente de Izquierda es un reordenamiento económico y social de la provincia, del país, que aparte es una necesidad, porque si realmente se quiere terminar con la desocupación, hay que prohibir despidos y repartir las horas de trabajo sin afectar el salario. Si realmente se quiere terminar con la pobreza, ya planteé lo de la jubilación, el salario mínimo tendría que estar en el valor de la canasta familiar, que está muy por encima de esos 15.000 pesos de línea de pobreza. Hoy la canasta familiar aproximadamente 25 o 27.000 pesos. Te quería preguntar, porque recién mencionabas el tema de la desocupación. Recientemente se conoció una medición que hablaba de que había una disminución en la desocupación. Pero básicamente el sector de ustedes cuestiona estos datos. ¿Por qué?
Nosotros, no nosotros solos, sino que en realidad la mayoría, uno puede haber leído las distintas notas que hubo y el informe del INDEC, ha caído la tasa de desocupación, pero no se ha generado empleo. En realidad la baja de la desocupación está ligada a un efecto desánimo, es decir, menos personas están buscando trabajo. Esto quiere decir que no es que tengan empleo, sino que en realidad no tienen empleo, pero han dejado de buscarlo y por lo tanto estadísticamente no son registrados. Ahora bien, el empleo realmente no ha crecido en absolutamente nada, se habla de menos de 1% de empleo generado. Entonces, cuando no se crea empleo, ni siquiera empleo genuino, y vemos que el empleo en negro prácticamente se mantiene hace muchísimos años por encima del 30 o el 40%. La precarización afecta al 50% o más de los ocupados. 50% de los ocupados ganan menos de 10.000 pesos en este país. Entonces eso es lo que explica de que tengamos los niveles alarmantes de pobreza, que quiero señalar que no es solo de este gobierno, porque este gobierno lo acentuó, pero el gobierno anterior ya nos había dejado en 30% de pobreza, con los años que hubo de crecimiento económico de tasas, por ejemplo, el 8%. Eso quiere decir, los trabajadores han generado una enorme cantidad de riqueza, de producción de bienes y servicios, y la pobreza se mantuvo por encima del 30%. Lo que está diciendo es que están recibiendo la menor parte de la torta que se está generando, mientras que los empresarios son los que se quedan con las mayores porciones. ¿Y dónde crees vos? Porque, a ver, cabe esperar, obviamente, que los discursos del gobierno y los de ustedes sean antagónicos, pero ¿dónde crees vos que se asienta el gobierno para decir que realmente se están dando estas mejoras? No, nosotros creemos que simplemente, como el gobierno de Cristina, un relato, porque cuando vos ves la economía no está realmente teniendo un crecimiento. Eso menos se traduce en el mercado de trabajo, que tampoco crece el empleo. Entonces realmente es el famoso, digamos, segundo semestre que ya viene. Entonces eso decían desde el comienzo del año pasado, decían, no, ya en el segundo semestre va a empezar a mejorar la cosa. Pero nosotros vemos que en materia de pobreza, de problemas de empleo, de la economía, de la actividad industrial, no hay realmente, como uno diría, un repunte en serio. Entonces las propuestas para que haya un repunte pasan por, obviamente, reorganizar económicamente y obviamente transformar estructuralmente la estructura productiva del país, que es lo que no quieren, obviamente, ni el justicialismo ni Cambiemos, porque hace muchos años gobiernan tanto la provincia como la nación y bueno, han condenado a ser una economía orientada a la exportación solo de recursos primarios, minería, soja, pero nosotros necesitamos un país que sea industrializado, ¿no? Que simplemente se inserte en el mercado mundial exportando solo productos mineros y soja, por ejemplo. Si nosotros industrializáramos, tendríamos empleo genuino que se crearía y muchísimo, porque la industria para adelante y para atrás tiene un montón de encadenamiento de sectores. Y así obviamente sería otra la realidad laboral y social, que la que vive hoy, donde la mayoría está precarizada y obviamente la está sufriendo. ¿Cuál sería el modelo de industria ideal para usted? Cooperativas, un modelo mixto, empresas con participación del Estado, industrias estatales. No, el Estado tiene que poner en pie, digamos, un genuino plan de inversión. Obviamente nosotros somos partidarios, digamos, de que los grandes de producción tienen que ser nacionalizados. La vez pasada preguntaban, por ejemplo, una producción sin trabajadores no se puede realizar, y sin empresarios, por supuesto que sí, o no. O que son las fábricas ocupadas o recuperadas. Vos fíjate que hay trabajadores que quieren trabajar en este país y no lo pueden hacer porque hay fábricas que cierran. Pero cierran, por ejemplo, porque es una decisión del empresariado, no de los trabajadores. Si los trabajadores estarían dentro de esas fábricas estarían en funcionamiento. Entonces, otra perspectiva es otra orientación. Es una orientación que permite salir adelante y no, obviamente, las políticas que llevan adelante anteriormente el justicialismo y actualmente Cambiemos, que nos condena a esta precariedad. ¿Qué encuentran cuando van en recorridos, digamos, de campaña respecto del diálogo con la gente? ¿Qué les plantea? Porque estoy escuchándote y vos por ahí planteas cosas que me imagino que en el macro la gente, bueno, sí, obviamente las vive, digamos, pero concretamente acá en Tucumán, ¿qué es con lo que principalmente se encontraron? Falta de agua potable, falta de cloacas, precariedad en las escuelas, por ejemplo, que están por cumplir 100 años y no tienen agua potable, otras con los baños no están en condiciones, los CAPS que funcionan con un déficit absoluto, no funcionan todos los días, algunos días de la semana, algunas horas de cada día, no hay hospitales, no hay urbanización. Es decir, problemas estructurales que tienen que ver con necesidades básicas que no están siendo satisfechas, pero esto tiene que ver en el marco de un ajuste. Vos te das cuenta que nosotros, por ejemplo, planteamos que hay que triplicar el presupuesto educativo y de salud. Y en ese sentido, hoy que es el Día del Estudiante, les quiero decir lamentablemente a los estudiantes que hay un avance muy preocupante en materia, digamos, de privatizar la educación o ligarla a la necesidad del mercado.
este famoso plan maestro, que el gobierno está empecinado en aplicar, fíjate que le está quitando contenidos elementales en el 5º año de la secundaria para que los estudiantes pasen a ser mano de obra de las empresas baratas, porque se irían a hacer pasantías directamente de cualquier cosa a las empresas. Esto ya lo hemos vivido, y en ese sentido lo que necesitamos es triplicar el presupuesto para salir de esa precariedad edilicia, de la falta de elementos, de la falta de aulas, de la falta de docentes, para que los hospitales puedan tener doble turno. ¿A qué hora van las personas al hospital a sacar un turno para poder ser atendidos? Siguen yendo a la madrugada, para operación un mes o 2 meses antes. Tenemos que tener doble turno, doble jornada, tenemos que tener más profesionales de la salud, más enfermeros, más médicos, todo eso es más recursos. Yo lo que quiero decir es que los recursos están, hay que destinarlos a satisfacer las necesidades sociales. Y la única fuerza política que plantea esto y que lo va a hacer es el Frente de Izquierda, porque ni Cambiemos, que gobierna, ni el justicialismo que gobernó y que gobierna actualmente la provincia, obviamente destina los recursos a las necesidades del conjunto de la población. ¿Qué balance hicieron ustedes a nivel nacional? Porque así como acá en Tucumán pasaron el piso del 1,5%, 4 fuerzas, también lo hicieron, por lo menos el Frente de Izquierda, en muchos distritos del país. ¿Qué balance hacen ustedes global de lo que significaron las PASO y las perspectivas para el 22 de octubre? Creo que es muy importante porque el Frente de Izquierda se ha consolidado a nivel nacional, ha pasado las PASO en prácticamente todas las provincias, en 21 provincias donde se ha presentado, y además es la 4ª fuerza a nivel nacional. Es decir, que no solo es la cuarta, como diría, hay 4 fuerzas en disputa en Tucumán y una de ellas es el Frente de Izquierda y los trabajadores, sino que también esta característica o particularidad se da también a nivel nacional. Si vos tenés presente esto de la reforma laboral, la previsional, la impositiva, o sea, los planes que se vienen, bueno, creo que esto es muy importante porque obviamente los reclamos en materia social, en materia laboral, van a tener que, digamos, organizarse y llevarse adelante, y en ese sentido, el impulso que le puede dar una fuerza creciente como el Frente de Izquierda, que se consolide nacionalmente, bueno, es muy importante. Estamos dando esta batalla política en prácticamente todo el territorio nacional. Vamos a hacer una pausa con las noticias nacionales y volvemos a seguir conversando con Ariel Osatinsky. Se ríe Osatinsky, me mira raro Mariana, es así, bueno, me gusta un poquito más el frío que el calor. ¿A vos? A mí también. Bueno, ahí está, ¿ves? A vos no, evidentemente. Sos el terrorista térmico. Sí, no está Fernando acá, así que hago lo que quiero. ¿Está lloviendo? No todavía, dicen que capaz, ahí está, Daniela está anunciado el paraguas por las dudas. Vos sabés que me llamó la atención, Ariel, lo vi ayer, un informe del diario La Nación, en el marco de La Nación Plus, pasaban un día con Néstor Pitrola, que es referente del Partido Obrero a nivel nacional, y candidato a senador nacional. Y bueno, son esas producciones que suelen hacerse o que se pusieron de moda en los últimos años, de acompañar al candidato durante un día a partir del mismísimo desayuno. Y pensaba un poquito cómo un día normal en tu vida, si querés con campaña incluida o sin campaña. Me parece que con campaña tiene que ser un poquito más agitada, pero sé que sin campaña no es tranquilo tampoco un día de tu vida. No, bueno, uno es... yo tengo en realidad el laburo de docente, soy docente de la universidad de Filosofía y Letras, enseño Economía en Filosofía y Letras, además soy investigador del CONICET, además integro el gremio de la docencia universitaria como secretario general de ADIUN, es decir, que uno diariamente tiene que, o va atendiendo cuestiones que tienen que ver con reclamos de la docencia que están siendo afectados en sus derechos, entonces por lo tanto son cuestiones que uno lleva adelante, digamos, ese reclamo, las cuestiones que tienen que ver también con el tema de la UNT, por ejemplo, la Asamblea Universitaria, que debería haber avanzado ya hace mucho tiempo en democratización y no lo hace, por ejemplo, derecho de las escuelas medias, que ciudadanía plena en los preuniversitarios sigue siendo un reclamo que nosotros llevamos adelante. Es decir, quiero decir que una parte importante tiene que ver con esta cuestión, digamos, de mi vinculación en la Universidad Nacional de Tucumán a través del gremio de ADIUN. Además del tema laboral que uno tiene que llevar adelante, las cuestiones de familia, tengo 2 hijos, mi compañera Alejandra, entonces en función de eso también, obviamente una parte, digamos, de lo que es la vida de uno está destinada a esta, como diría, lucha y esfuerzo político que uno hace, porque creo que hay que transformar las cosas en función de poder darle realmente a la población un bienestar que hoy no está garantizado. Tu compañera Alejandra también es dirigente del Partido Obrero, referente de la lucha de los derechos femeninos. ¿Se puede tener una vida, digamos, de una militancia tan intensa si tu compañera de ruta de viaje quizás no comparte este camino? Porque aparte a veces vemos marchas y actividades en las redes sociales donde están tus hijos. O
sea, de chiquitos están, digamos, acompañando a los papás en la militancia. ¿Se puede hacer esto si no tienes una compañera así? Creo que sí se puede, creo que sí hay respeto y apoyo mutuo, y creo que sí, que es posible. En el caso nuestro, bueno, somos 2 militantes y por lo tanto nosotros llevamos una vida común, digamos, en esta lucha, y bueno, es la que hemos elegido hace muchos años. Es difícil imaginarse por ahí a tu hijo, a tus hijos, que el día de mañana no estén cercanos a este tipo de vida, porque la mamaron literalmente desde chiquito. ¿Crees que sí? ¿Crees que efectivamente cuando tengan su momento de decisión van a optar por una vida militante, si se quiere? ¿Les deseas eso? Me parece que no hay una respuesta sobre eso. Creo que ya Vicentico lo dijo muy bien, los caminos de la vida. Entonces uno nunca sabe. Es decir, por ejemplo, mis padres no tienen nada que ver con la política y yo estoy involucrado en política. Es decir, que uno realmente nunca sabe, digamos, el destino. Por supuesto, digamos, yo creo que lo que nosotros realizamos es muy importante en el sentido de que estamos plenamente involucrados en poder, digamos, luchar por los derechos de los trabajadores, los derechos del pueblo, y contra graves atropellos que sufren de distintas maneras. Es decir, tanto lo que es la violencia contra las mujeres, que es realmente un espanto cómo viene creciendo y cómo ve el Estado que está entrelazado con su justicia, con su policía en estos hechos, desde la educación, desde, digamos, el problema del mercado de trabajo, el problema de la pobreza. Es decir, me parece que cuando uno elige esta vida, digamos, de involucrarse en esta serie de reclamos, de lucha, y apoyarlos en términos, digamos, de lograr que la organización vaya creciendo en términos, digamos, de esos reclamos que están en curso. Bueno, me parece, digamos, que es una cuestión, digamos, que uno siente como un impulso, uno siente, digamos, que por dentro le nace o le surge un impulso muchas veces, y creo que uno lo canaliza en estas cuestiones, digamos, de poder, digamos, contribuir o ayudar a que cambien las cosas realmente, porque como están las cosas no vamos a ningún lado. ¿Deseas para tus hijos una vida así, o estarías más tranquilo si, no sé, consiguen un trabajo, se casan, están tranquilos? ¿Le deseas la militancia a tus propios hijos? Yo deseo que mi hijo haga lo que ellos quieran hacer, es lo más importante acá. ¿Es una linda vida? La militancia, esta militancia no rentada, digamos, que no se traduce en grandes cargos, viste, en autos y qué sé yo. La militancia de izquierda. No, creo que obviamente... ¿Es una buena vida? No sé si en el sentido de, digamos, nosotros obviamente nos parece importante, y obviamente si no nos gustara no la haríamos. Es decir, nadie acá lleva adelante una vida que no quiere. Pero si me preguntás, por ejemplo, si tiene sacrificio, es una vida de esfuerzo, por supuesto. Pero uno, creo, digamos, que tiene, como uno diría, pequeñas o grandes satisfacciones al ver que, por ejemplo, se ha logrado mejorar las condiciones de vida, las condiciones laborales de un trabajador, un jubilado que ha logrado resolver sus problemas, los estudiantes, los docentes. Entonces creo que, digamos, que hay una necesidad de que más personas nos involucremos en estas cuestiones, porque, bueno, realmente la mayoría de la población no la está pasando bien, y en ese sentido me parece que es muy importante lo que podemos contribuir en términos de mejorarle sus condiciones de vida. Te llevo un poquito de vuelta a lo que hablábamos al principio, porque habíamos hablado de la reforma laboral, y justo hablaste también, cuando mencionaste tu cotidianidad, el tema de tu militancia gremial como dirigente gremial. Y yo recordaba todo un proceso, una serie de hechos que se vienen dando a nivel nacional con los gremios, particularmente con la CGT. Recuerdo aquel incidente en donde básicamente echaron a los dirigentes porque no ponían la fecha de un paro, las bases lo habían echado, un paro que se suspendió relativamente hace poco. ¿Están dadas las condiciones en el marco gremial a nivel nacional como para que la clase trabajadora contrarreste un intento de reforma laboral, o vos crees que hay una pasividad en el sector, por lo menos en la parte dirigencial? Creo que es un capítulo abierto. Vos fíjate que el día de hoy Triaca, ministro de Trabajo, anunció que se viene la reforma laboral. Como desde el Frente de Izquierda venimos señalando hace mucho tiempo, la reforma laboral va a ser la política que va a desenvolver, y con mucha más fuerza, el gobierno de Cambiemos, acompañado por el justicialismo, pasado el 22 de octubre. En ese sentido, hoy se reúne con la burocracia sindical, porque la dirigencia de la CGT es una burocracia. Vos fíjate que no llaman absolutamente a ningún paro luego del 6 de abril. Fíjate que han anunciado el mes pasado que supuestamente a fines de septiembre se iban a reunir para supuestamente poner la fecha de un paro, y hoy ya anunciaron que no va a haber ningún paro.
Entonces es una burocracia sindical que está jugada a la tregua con el gobierno y a hacer pasar el ajuste. Por supuesto, tienen sus beneficios, porque obviamente el gobierno lo beneficia a través de las obras sociales y los negocios que estos dirigentes, que prácticamente son empresarios más que representantes de los trabajadores. Nosotros estamos colocados en la vereda del frente, en la vereda de aquellos que están ganando comisiones internas. La izquierda está creciendo en varios sindicatos. El 30 de septiembre vamos a hacer un encuentro sindical desde el frente de izquierda, desde los distintos sindicatos o dirigentes que somos parte de este frente de izquierda, para obviamente profundizar o ahondar en estos debates, en los planes de lucha que están en curso, porque obviamente la lucha salarial es muy importante, la lucha, digamos, por mejorar las condiciones de vida, poder tener un empleo genuino y en condiciones dignas, pero también la lucha política es muy importante. Entonces nosotros hacemos un enorme esfuerzo para que los trabajadores se unan con la izquierda, obviamente, y entiendan que la única fuerza política que lo va a defender es este frente de izquierda, que integran diversas fuerzas del campo de la izquierda. Vos decís que está creciendo la izquierda en las comisiones internas y en algunos sindicatos. ¿Alcanza hoy como para... No te digo sopesar esta cuestión que vos mencionás de lo que llamás la burocracia sindical, pero ¿alcanza hoy como para tener una presencia fuerte a la hora de, insisto, de que se comience a hablar de esta reforma laboral? Yo creo que es importante, primero lo que hay que señalar es lo siguiente: la mayoría de los sindicatos que están dirigidos por esta burocracia sindical no tienen un funcionamiento democrático. Entonces, por eso que no tiene dirigentes que están 30 o 40 años dirigiendo los sindicatos, porque no se permite una vida democrática, a diferencia de los gremios, por ejemplo, que están dirigidos por la izquierda, donde sí hay un pleno desarrollo sindical, se funciona mediante asamblea con elecciones democráticas. Ahora bien, vos me decís, si tiene fuerza, por supuesto, vos lo podés ver en cada instancia, digamos, de lucha, y las convocatorias que hacen, por ejemplo, la CGT, prácticamente mueven muy poco de lo que ellos podrían llegar a mover, y prácticamente las calles siempre son ganadas por sectores que están organizados con una columna independiente dentro de lo que sería, digamos, las fuerzas de izquierda. Entonces creo que hay una enorme lucha, lo han demostrado muchas de las luchas en curso este año, y es todo un capital muy importante a la hora de enfrentar toda esta avanzada que va a haber contra conquistas históricas de los trabajadores, porque reitero, esta reforma laboral va contra los convenios de trabajo, va por jornadas más extendidas, va por reducir las indemnizaciones a prácticamente cero, es decir, un ataque en regla a los trabajadores, a la cual obviamente nosotros como frente de izquierda lo vamos a enfrentar. Habría que ver, digamos, cuál es la excusa de la dirigencia esta que vos mencionás como burocracia, como para dejar pasar ese tipo de cosas que estás señalando. Y siempre encuentran algo. Yo me acuerdo el año pasado, en 2016, abril del 2016, le preguntaban a Caló, ¿no le parece que ya es tiempo de un paro? Porque había aproximadamente 200.000 despidos desde diciembre del 2015, sobre todo en el sector estatal. Y decía, no están dadas las condiciones todavía. Le preguntan en septiembre ya del 2017 y siguen diciendo, no están dadas las condiciones. Por supuesto, están entregados al gobierno y a la tregua con ellos. Hay un sector del kirchnerismo que reclama contra este avance que vos decís, contra los derechos laborales, y que va a estar en contra. Pero históricamente kirchnerismo y macrismo suelen votar juntos en el Congreso. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué les decimos a esos kirchneristas, quizás progres, que en este momento, llevados por su líder acá, porque la figura era José Vitar, le dijo, te doy todos los votos a vos, Osvaldo Jaldo? ¿Qué les dimos a esos kirchneristas de por qué deberían votar al frente de izquierda y no a quien su líder, su dirigente, le ofreció los votos, que es Osvaldo Jaldo? Le decimos obviamente que tienen que apoyar al frente de izquierda. Nosotros llamamos obviamente a todo sector que genuinamente milita por mejorar las condiciones de vida, o como decía, un sector progresista. Bueno, Vitar fue muy claro, sacó creo una página entera en el diario otro día diciendo, llamamos a votar por los ajustadores que tiene el gobierno de Macri, que son Alperovich, Jaldo, Mansur. Vitar ya se pronunció claramente porque va a apoyar, y como bien decías vos, el gobierno de Macri, siendo una minoría, llevó adelante casi la aprobación de 84 leyes con el voto del justicialismo. Los representantes del justicialismo tucumano votaron el blanqueo de capitales, y votaron el pago de la deuda externa, y votaron el presupuesto de ajuste que tanto está afectando a la salud y a la educación de este país. Es decir, son claramente un aliado del gobierno de Macri, y ahora no lo pueden decir porque estamos en campaña. Entonces, circunstancialmente hay una cortina de humo. Entonces ellos dicen, bueno, supuestamente le ponemos poner un límite al ajuste, pero es, como uno sabe, que es pura demagogia realmente, es una hipocresía absoluta, porque ellos votan. Entonces, genuinamente aquel que en la interna de las PASO acá en Tucumán
apoyó una de las fuerzas contrarias supuestamente a Jaldo, porque obviamente, digamos, tiene cuestionamiento y críticas. Le decimos que si quiere realmente consolidar una perspectiva realmente que defienda al pueblo de Tucumán, que defienda al pueblo argentino, tiene que venir con gente de izquierda. En ese sentido, ¿cuál crees vos que va a ser el comportamiento del elector que el 14 de agosto se inclinó por otras opciones de centroizquierda, el MST, Coltan? ¿Cómo crees vos que se va a comportar ahora el 22 de octubre? La corriente clasista y combativa que estaba con Coltan, claro. ¿A quién va a votar? No, los votantes que votaron esas fuerzas, yo creo que se van a inclinar por el voto al frente de izquierda. No sé qué hará Coltan. Coltan es un empresario de la salud de los más importantes de Tucumán, fue funcionario de Alperovich, así que obviamente no va a estar con nosotros porque somos antagónicos en términos de perspectivas, de intereses, de los grupos que defendemos. Pero hay tal vez, digamos, votantes que hayan votado a esos frentes, digamos, que seguramente, tanto el Partido Socialista, puede ser, digamos, del MST, que yo creo que van a venir a apoyar al frente izquierda porque claramente es la única alternativa que defiende a los trabajadores, las mujeres y la juventud. O sea, ¿vos crees que sí se va a dar un incremento en la cantidad de votos que sacaron ustedes en las PASO de las que van a sacar el 22 de octubre? Vamos a crecer, seguramente, no tengo duda. Porque cambiemos, a ver, está buscando polarizar, como vos mencionabas, la elección, y obviamente ellos también necesitan atraer votos de otro votante. Con el tema de votantes, mejor dicho, de otra fuerza, con el argumento del voto útil, ¿cómo lo ves vos a esto? Y si uno tiene en cuenta las políticas que llevó adelante, por ejemplo, Cano al frente del Plan Belgrano durante 2 largos años, si uno tiene presente lo que hace, por ejemplo, Alperovich en el Senado o lo que hacen los referentes del justicialismo en la Cámara de Diputados, yo no veo ningún tipo de voto útil ni en el Cambiemos, ni en el justicialismo, ni hablar de, no me quiero referir a Fuerza Republicana, una fuerza que reivindica el genocidio de la dictadura, creo que, pero uno se da cuenta que, aparte quiero señalar una cosa, ¿no? Bussi, Cano y Jaldo ya han estado en el Congreso de la Nación, ya han sido diputados. ¿Qué han hecho por Tucumán? Todo lo que dicen, ¿qué han hecho? No hicieron nada. Yo creo que obviamente acá el voto importante y que vale la pena es el voto al frente de izquierda, porque es el que permite consolidar la organización y los reclamos que están en curso, y creo que es una necesidad poner un freno a todos estos atropellos que vienen tanto del gobierno provincial de Mansur como del gobierno nacional de Macri, cuyo referente es Cano. ¿Cuántos diputados hay ahora en el Congreso, en diputados del Frente de Izquierda? ¿Cuántos se estiman que habrá después de las elecciones? No, tenemos una bancada de 4 diputados. La verdad que después, no sé, una incógnita, porque estamos dando la batalla en 20 provincias. A ciencia cierta, no sé si se crecerá, si se mantendrá o no. Bueno, lo dirán los votos el 22 de octubre. Sí estamos haciendo una campaña muy fuerte y muy enérgica. Vos te señalaba recién Néstor Pitrola, es un referente del Partido Obrero, fue diputado, digamos, y ahora va como candidato a senador en Provincia de Buenos Aires. Claramente se lo conoce no solo por la lucha, es el que enfrentó el dietazo ese obsceno de la Cámara de Diputados, y es un diputado que vive como trabajador, en el sentido que cobra lo que es la canasta familiar. Su vida es eso, es cuando uno ve, digamos, diariamente cómo Néstor Pitrola vive y todo, bueno, se demuestra que obviamente para nosotros el tema de acceder al Congreso de la Nación o a la Cámara de Diputados o como uno diría, nuestra vida política no está vinculada a, por ejemplo, los intereses que tienen los referentes de las otras fuerzas, sino que para nosotros se trata obviamente de espacios que tenemos y conquistamos para consolidar lo que es esta lucha en defensa incondicional de los intereses de los trabajadores, de las mujeres y de la juventud, y creo que eso Néstor Pitrola lo hizo muy bien. Ahora bien, se presenta un montón de proyectos, hay leyes que avanzan en función de propuestas que uno hace desde Frente Izquierda. Altamira en su momento también como legislador de Ciudad de Buenos Aires avanzan muchísimas cosas, siendo uno dentro de lo que era la legislatura porteña. Ahora yo, ya para cerrar un poquito, te llevo un poco al plano local. Normalmente el resultado electoral en las elecciones nacionales cambia mucho, en el caso del Frente Izquierda, del Partido Obrero, cuando se trata de elecciones provinciales. Es claro que a nivel provincial rige el sistema del acople, un sinnúmero de listas en el cuarto oscuro, y todo lo que conlleva eso. ¿Cómo ves vos el escenario, particularmente del sector de ustedes, digamos, respecto al 2019? ¿Vos crees que estos votos se pueden fidelizar, sobre todo los que sacaron, por ejemplo, en la capital, para poder sentar un legislador en 2019? Nosotros nos estamos consolidando. Vos tenés presente de que acá en Tucumán la dificultad que hay es un sistema de acople, como bien señalabas, que no es solo, como uno diría, una criatura del justicialismo tucumano, sino que la Unión Cívica Radical, con Cano a la cabeza, apoyó y también llevó adelante este sistema
de acople porque ha sido una cosa acordada entre ellos. Entonces, obviamente, nosotros lo que decimos es que para poder cambiar las cosas de una vez por todas acá en la provincia de Tucumán, hay que apostar al Frente de Izquierda, hay que apostar al Partido Obrero, porque lo demuestra la realidad. Fíjate que ahora los medios hablan mucho de la constituyente del 2006. En esa constituyente hubo solamente 2 constituyentes que se opusieron a toda esta avanzada de Alperovich, de Mansur, con ese mamarracho que fue la reforma del 2006 que consolidó la reelección de Alperovich. Lo único que se opusieron fueron Daniel Blanco y Martín Correa, que son obviamente los dirigentes del Partido Obrero. Entonces creemos claramente que es un sector que se está consolidando y que vamos obviamente con mucha fuerza en la contienda, pero para nosotros las elecciones es una de las tantas luchas que uno lleva adelante, es decir, nuestra militancia es cotidiana. Nosotros no militamos cada 2 o cada 4 años, sino que permanente y diariamente lo llevamos adelante en una innumerable cantidad de reclamos en los cuales estamos involucrados. Bueno, ha pasado así de esta manera Ariel Osatinski, que es dirigente y referente del Partido Obrero acá en Tucumán, secretario general de ADIUN, lo dijimos, docente de la universidad también e investigador del CONICET y candidato en primer término para las elecciones del 22 de octubre para diputado nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.